Bienvenidos mis controversiales amigos. Luego de las 9 personas fallecidas a causa del terremoto en el municipio Juan José Mora, en Morón, quedaron hospitalizadas 6 personas, algunas gravemente lesionadas. Esas 6 personas lamentablemente fallecieron, elevando así la cifra a 15 del número de fallecidos en Morón por el terremoto. Paz a su alma y una palabra de consuelo a los familiares y a nuestros hermanos de Morón. Mi depósito de lágrimas está full y no encuentro todavía la razón. Le pregunto a mi botella de cocuy si es posible se me inunda el corazón por ella, por ella, por ella, por ella, por ella saltaría el salto antes, por ver de nuevo su hermoso semblante, por ella bebería. Por cierto que dentro de las afectaciones que sufrió la gente de Morón, que como ya se ha dicho alcanzan al 65% de daños en infraestructura, están los daños que sufrieron los conocidos popularmente como bloques de Cadafe. Allí vive mucha gente ligada a la industria eléctrica, entre unos pocos activos y jubilados. Y llama la atención, han comentado algunos de ellos, que la gerencia de Corpoelec no se ha manifestado de manera solidaria con estos afectados. Incluso han llegado a comentar que teniendo, por ejemplo, Planta Centro, un comedor activo, no ha sido posible que, por ejemplo, les lleven algún refrigerio, alguna comida a esta gente afectada en sus apartamentos, algunos apartamentos con daños severos. Y mucha de esta gente está durmiendo, está pernoctando afuera en las plazoletas o en las plazoletas de los edificios. Bueno, ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Greylis Riera, habitante de acá de la comunidad, una de las familias indemnificadas de acá. Ante todo, pedir ayuda de las cosas que estamos requiriendo ahorita, que vienen siendo colchonetas, bombillos recargables, vela, agua, todos los suministros que nos puedan aportar. Tenemos niños, personas discapacitadas. Acá habita trabajadores de Planta Centro, PDVSA y Pequiven, y no ha venido ningún ente a darnos una respuesta. Vinieron a hacer un censo el día de ayer, pero no han vuelto. Así que por favor, pedimos con el corazón en la mano. Somos más de 250 familias que quedamos en la calle. Estamos en la calle durmiendo afuera con niños, personas adultas. Por favor, abóquense a los entes, abóquense a la alcaldía, a la gobernación, pero lleguen. Llega a sentir otra vez algo, una pequeña réplica, y esto va a colapsar. Esto va a colapsar, como pueden ver, las paredes agrietadas, las columnas, todo. Usted se separó una ala de la otra, las escaleras están flojas, o sea, no está habitable. Somos más de 250 familias sin un techo. Habitantes de la urbanización Los Lanceros tienen un problema serio, que aunque el problema es de vieja data y también lo tienen los habitantes de los Chaguaramos y en alguna medida los que viven en Morillo, se ha agravado luego del terremoto. Y es que ellos están, sobre todo los lanceros, colindantes con lo que era el centro de distribución de guerra, el antiguo Sedimague, que ahora creo que se llama Diacoquerci, ¿no? Que es un centro de explosivos. Es un centro donde hacen prácticas de tiros y que tienen que ver con explosivos. Y esta actividad le ha causado daño históricamente a algunas viviendas que se han agrietado. Y esa situación ha aumentado. Pero ahora, luego del terremoto,
la gente de los lanceros vive en ascuas, porque por ejemplo en días como ayer, este jueves, se pasaron en el Diacoquerci horas y horas, imagino que en su actividad normal, que tiene que ver con explosivos que hacen vibrar las viviendas de su urbanización. Entonces imagínense, la gente entra en pánico por razones obvias. Una situación en menor medida pasa por la gente que vive en la avenida Salón enfrente al terminal de pasajeros, pero es causado por las gandolas, sobre todo las gandolas que circulan en sentido Cumboto-Alcantarilla, que doblan allí, giran a la derecha en el terminal y hay allí un pasadizo, creo que un alcantarillado. Lo cierto es que eso vibra cuando pasan las gandolas, entonces toda la gente que vive allí entra en pánico cuando siente las viviendas vibrar porque cree que está temblando de nuevo, que es otra vez un sismo. Pero volviendo al caso de los lanceros, algo tendrá que hacer la alcaldía a ver de qué manera se resuelve eso, porque ese es el problema cuando se realizan obras de manera improvisada, porque hay que reconocer que cuando se hizo la urbanización Los Lanceros durante el gobierno de Los Salas, que fue una urbanización hecha, parece que de manera improvisada, con viviendas no dignas de la gente que se pretendía beneficiar, con techo de mala calidad, con pisos rústicos, con baños insalubres. Así entregaron esas casas de la urbanización Los Lanceros, algunas ya agrietadas, es decir, un irrespeto al ciudadano. Y entonces fíjense, alguien pudiera decir, con todo el respeto para quienes viven allí, que se perdió ese terreno que era un lomito para haber hecho una buena urbanización digna de quienes allí viven. Pero como el mal ya está hecho, habrá que tratar de buscar una solución para que no se sigan deteriorando esas viviendas y para que la salud mental de quienes allí viven no se vea afectada a causa de las explosiones de la instalación militar contigua. Una grieta, es una fisura bastante mira, se fisuró eso. Padres y representantes del Liceo José Antonio Maitín reportan que a la directiva del plantel no se le ocurrió mejor idea a fin de reparar los daños que el terremoto causó en esa edificación escolar que pedirle colaboración a los alumnos, a los padres y representantes, pero es una colaboración que por el tono de una circular que pasaron, dicen los padres y representantes, no tiene el tono de colaboración. Lo cierto es que le están pidiendo a los alumnos de los quinto años $5 a cada uno para comprar cemento y a los alumnos de los cuarto años 2 cabillas por cada estudiante para las reparaciones. Los representantes no están de acuerdo con eso. Desde el poblado de Santa Bárbara en Tucacas, sus habitantes informan que luego del terremoto están como en una especie de aislamiento. Según el dirigente vecinal Iván Navas, aunque no fueron afectados directamente por el sismo, tienen un problema de desabastecimiento, les falta alimentos, están sin agua y por supuesto permanentemente sin energía eléctrica, por lo que piden ser visibilizados. Iván Navas dice que como no hay damnificados allí, a lo mejor las autoridades piensan que no pasa nada, pero están necesitando sobre todo alimentos y agua en Santa Bárbara. El Santísimo Sacramento del altar fue honrado en Tucacas con una misa en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, a la que asistieron las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Osnel Arnías, concejales, directores alcaldicios y mucha feligresía que se unieron en oración por los afectados por el terremoto que pegó fuerte en Tucacas con la caída o el derrumbe del edificio La Marsuic y dejó centenares de familias afectadas en la parroquia Boca de Aroa.